Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a empezar con el curso sobre el COVID, las medidas preventivas que vamos a tomar, así como un poquito de la evaluación del IPRC. También vamos a ver lo que son los cuidados en la casa, porque aparentemente muchos consideran o están pensando en que ya se va a terminar la cuarentena este 26 de abril, pero personalmente considero que creo que no. Pero en el caso de que se abran algunas entidades privadas o públicas para poder laborar, siempre es bueno tener un plan de contingencia, un protocolo de emergencia para el caso de esta enfermedad. ¿Correcto? El tema del día de hoy es sobre el COVID, las medidas de prevención para el inicio de trabajo, el IPRC y los cuidados en la casa. Muy bien, vamos a empezar con la capacitación y en sí vamos a ver o vamos a empezar con qué cosa es el COVID, ¿no? El COVID-19, qué es lo que es una bacteria, es un virus, qué cosa es el COVID-19. Bueno, la infección COVID-19 en sí es una infección que se da por razones del SARS-CoV-2, así es el nombre, que dio el virus, y que es el virus que se llama SARS-2, y que da el COVID-19, ¿no? Que es lo como todo el mundo lo conoce como el COVID-19, el coronavirus, la enfermedad que ahorita nos está haciendo que nos quedemos en casa, que no podamos salir mucho, que paremos algunas actividades, ¿no? Altamente contagiosa y puede causar varias enfermedades, desde leves, como una gripe se puede decir, hasta muy graves, incluso podría ser fatal, como mencioné en la presentación. Ahora, hay algunas personas, y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, hay algunas personas que pueden ser asintomáticas, quiere decir que no presentan síntomas fáciles de detectar, no hay síntomas, no hay dolor de cabeza, no hay ardor de la garganta, no se siente fiebre, ¿qué otra cosa más? No hay falta de aire, o que uno no puede respirar bien. Y eso es ahorita lo que más está preocupando a todo el mundo, ya que esas personas salen a la calle y pueden contagiar a otros trabajadores o otras personas. ¿Correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado y vamos a ver las medidas de control que debemos de tener en la empresa para estos casos. ¿Correcto? Un poquito para los que no presentan síntomas en sí, es hacer las mediciones respectivas, ya sea la prueba rápida, el hisopado, para poder verificar realmente si es que hay o si es que esa persona tiene o no tiene este coronavirus. ¿Correcto? Entonces, los síntomas que se tiene, según la CDC, que es el Centro de Prevenciones de Enfermedades de Estados Unidos, estos síntomas, y recuerden que esta enfermedad recién se está conociendo, pueden variar desde los 2 días que se presentan desde que una persona adquiere la enfermedad hasta los 14 días. O sea, tenemos un plazo de prácticamente de 2 semanas por el cual se pueden presentar los síntomas. Entonces, es por eso que muchos de los países lo que están haciendo es hacer cuarentenas cada 15 días, 15 días y 15 días. ¿Correcto? Por lo tanto, una persona que se infecta no quiere decir que inmediatamente vaya a presentar los síntomas. Por lo menos van a pasar de 2 hasta unos 14 días, como mínimo, ¿no? 2 mínimo, 14 como máximo, para que puedan tener esos síntomas. Ahora, ¿cuáles son estos síntomas? Bueno, los síntomas pueden ser fiebre, tos, dificultad para respirar, uno siente que le falta el aire, escalofríos, temblores acompañados también de escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta. Hace poco en otros países estaban indicando la pérdida reciente del olfato o del gusto. En sí, estos son los síntomas que normalmente se dan, que que son muy evidentes, obviamente. ¿Qué otro punto más de síntomas que se están presentando actualmente? Bueno, hace poco, hace una semana, en Estados Unidos han indicado que hay un salpullido a la piel, pero solamente se ha presentado a aproximadamente el 20% de los jóvenes en edad joven, ¿correcto? Solamente el 20% ha presentado estos síntomas, que es un salpullido a la piel. Ese es otro nuevo síntoma que se está dando. Y hace un día, 2 días, en las redes se ve que también está cambiando el color de la piel de algunas personas, ¿no? Que eso ha ocurrido principalmente en China, ¿no? Pero hay que ver lo que dice
este famoso CDC con respecto también con los síntomas, la OMS, que se puede ver. ¿Cómo se disemina el virus? Bueno, ya con todo lo que tenemos nosotros que se conoce, con lo que se hace público a todas las personas, en sí se disemina mediante la forma cuando hay el contacto de persona a persona, ¿correcto? Eso quiere decir que la mejor medida de control, ya hablando desde ahora, va a ser un distanciamiento de personas. La CDC recomienda 1.8 metros, aproximadamente 6 pies, o mejor dicho 6 pies, o lo que conocemos nosotros también podemos hacerlo fácilmente estirando los dos brazos. Esa es la distancia mínima que recomendamos para estar en el caso de varias personas juntas, ¿correcto? ¿Qué otra parte, cómo más se disemina? A través de las vías respiratorias, que es la principal fuente, o tocar una superficie, ¿correcto? U objeto que esté contaminado con el SARS-CoV-2 o el COVID o coronavirus, ¿correcto? O el COVID-19. Y luego de tocar esos objetos, luego de que vamos a tocar esos objetos, nosotros sin darnos cuenta nos tocamos la nariz, nos tocamos los ojos, nos sobamos los ojos, nos tocamos la boca, saludamos a otra persona. Es por eso que esta enfermedad se está transmitiendo rápidamente, ¿correcto? Y hablando de enfermedad también, me gustaría saber si hay algún ingeniero de seguridad o algún especialista en seguridad, a ver si nos pueden decir para el caso del gobierno peruano, si es que yo adquiero esta enfermedad del COVID-19 en el puesto de trabajo, ¿sería considerado como una enfermedad ocupacional o no? Sí, eso lo vamos a responder también al final, o si alguien de ustedes lo puede responder, si puede responder esta pregunta. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo se disemina? Básicamente es por el contacto de persona a persona, a través de las vías respiratorias. Cuando nosotros hablamos también botamos gotitas de saliva, estas salivas caen en algún objeto, uno toca ese objeto y luego comienza a sobarse la boca, comienza a sobarse la nariz, posiblemente los ojos y adquiere la enfermedad. O sencillamente no se soba o agarra un alimento, come y ahí es como se ingiere o se puede adquirir esta enfermedad. ¿Qué más? ¿Cómo un brote de COVID podría afectar los lugares de trabajo? Bueno, todos sabemos que en el lugar de trabajo siempre estamos en contacto con muchas personas, dependiendo del rubro. Si restaurantes, obviamente mucho más. Si son oficinas, tenemos al costado a un compañero, siempre hay una manera de conversar con ellos, de socializar entre los compañeros de trabajo. Igual que el virus, el SARS-CoV-2, tiene el potencial de causar grandes brotes en el trabajo, ¿correcto? Entonces las empresas lo que deben de hacer es tomar o realizar protocolos para evitar esta potencial enfermedad o brote en el lugar de trabajo, ¿correcto? Que podría ser muy largo, prolongado, ¿sí? Por consecuencia de los lugares de trabajo, o pueden experimentar ciertos problemas de la empresa. ¿Qué problemas son los que pueden presentar la empresa? En sí la empresa lo que puede presentar es, y va a ocurrir, es ausentismo. Ahora, considerando que el ausentismo puede darse, porque la persona adquiere la enfermedad ocupacional, ¿correcto? Puede adquirir la enfermedad ocupacional, por lo tanto no va a ir a laborar, y eso debe estar en su protocolo bien claro, que es obligación, un deber del trabajador, que en el caso de que sienta los síntomas que hemos dicho anteriormente, tos, fiebre, o cualquier signo que podría indicar que tenga esta enfermedad, no vaya a laborar, ¿correcto? Que llame por teléfono a su jefe inmediato e indique de que no va a poder laborar, ¿sí? Porque tiene posiblemente esta enfermedad y tendrá que llamar a salud, al 107 o al 113 para que puedan venir a hacerle la prueba en su domicilio, ¿correcto? Entonces va a haber un ausentismo porque adquiere la persona la enfermedad, pero también puede darse ausentismo porque la persona puede tener miedo a ir a laborar, ¿correcto? Si son empresas, o mejor dicho, si son trabajadores en el cual por ahí han ahorrado un poco y no tienen tanta la necesidad de ir a laborar para recibir un sueldo, puede que suceda de que ellos no quieran ir a laborar por miedo. Entonces, una de las primeras razones, se puede decir, por las cuales, cómo puede perjudicar un brote a la empresa, es uno, el ausentismo. Segundo punto es el cambio de los patrones de comercio. Es decir, estamos hablando de lugares,
horarios, entregas a domicilio. En nuestra página del Facebook hemos colocado, por ejemplo, el FODA, ¿no? Las fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas que puede dar este coronavirus, esta enfermedad. Entonces, una de las fortalezas que estábamos ahí evaluando con algunas personas es el hecho de que las empresas que hacen entregas a domicilio pueden tomar esta enfermedad y asumirla como una oportunidad para poder vender más, ¿correcto? Puede ser. Una oportunidad también puede ser para los vendedores de PPs, ¿no? Los que venden lentes, mascarillas, guantes. Para las farmacias van a ser oportunidades para poder conseguir mayores ingresos. A ver, por ejemplo, acá en el chat nos están poniendo que Elmer Alfaro nos dice que se considera una enfermedad ocupacional. Muy bien, vamos a ver si se considera o no se considera. Recuerden que enfermedades ocupacionales hay un reglamento para ello, que lo vamos a ver un poquito más tarde, más adelante. Pero el cambio, siguiendo con la diapositiva, el cambio de los patrones de comercio, o sea, ya no va a ser como antes, ya no vamos a estar todos amontonados, digamos, en un supermercado, en el mercado, en la tienda de la esquina, esperando que nos atiendan para poder comprar o adquirir algún producto. Los lugares ya no van a ser los mismos, van a estar limitados también. Igualmente, seguramente las empresas, antes teníamos, o todas las empresas deben tener un aforo máximo, ¿correcto? Este aforo considera cierta cantidad de metros, 2 metros aproximadamente que debe tener una persona, por lo tanto eso ya va a estar cambiando, se va a estar modificando. Las sillas que poníamos en una sala de recepción de una empresa, antes se pone un sofá donde van 3 personas juntas, ahora se tendrá que modificar y atender de manera diferente o en sillas personales a cierta distancia. El siguiente punto que va a afectar son los suministros. Todas las empresas necesitamos suministros, ya sean alimentos, ya sea materia prima, ya sea personal, todo tipo de suministros, y estos suministros pueden ser variados, cambiados, por la razón de que por esta enfermedad ya no puede ser muy fácil el acceso, ¿no? Como estamos viendo actualmente, muchos de los gobiernos están cerrando sus fronteras, ¿no? Y eso dificulta más el ingreso de alguna compra extranjera o de afuera, ¿correcto? Específicamente, actualmente en lo que vivimos, para realizar operaciones que no están dentro de la famosa cadena de suministros que nos dicen para alimentos, atenciones médicas. Entonces, si es que yo soy una empresa que hace mantenimiento y necesito comprar o traer o importar alguna herramienta, un equipo, seguramente va a ser más difícil, ¿correcto? Ya sea porque se ha suspendido las ventas al extranjero, ya sea porque no hay ingreso de los otros países hacia nosotros, y mucho peor si es que nosotros compramos herramientas o equipos de Europa, de China, de Japón, donde la epidemia es mayor y por miedo tal vez no queramos comprar esto. Vamos a ver en sí del brote, ¿correcto? ¿Cómo podría afectar el brote? La famosa jerarquía de control de riesgos. No sé si acá en el chat que tenemos actualmente haya personas que no estén relacionados mucho a lo que es seguridad y salud en el trabajo. Pero para explicar a las personas de su casa, que no necesariamente conocen no conocen mucho de seguridad, en seguridad nosotros tenemos una jerarquía de control de riesgos, ¿sí? Esta jerarquía que podemos ver acá, ¿sí? Señalada con el puntero, comprende o tiene 5 puntos. La primera es eliminación, la siguiente sustitución, luego baja a controles de ingeniería, pasando a unos controles administrativos y de señalización, y por último el equipo de protección personal. Lamentablemente, con nuestras labores y pensando de que más adelante en algún momento se van a tener que hacer las labores normales, cotidianas, por lo menos en algunas empresas, la eliminación del peligro o del riesgo, como desean llamarlo ustedes, va a ser difícil porque va a seguir presente, ¿no? Va a ser que suceda o se descubra la vacuna y se vacune a todas las personas del mundo. Bueno, ahí ya eliminamos en cierta manera ya el virus, ¿correcto? Pero actualmente la eliminación y la sustitución no se va a poder aplicar, ya que yo no puedo sustituir este virus por otro, digamos, que sea de menor daño, porque el virus sigue presente. Entonces, al no eliminarlo, no lo puedo sustituir. Pero sí, yo puedo tener controles. Estos controles de ingeniería, empecemos por ellos, pueden ayudarnos bastante. Una ventaja de un control de ingeniería
por ejemplo, implica el aislamiento de los empleados, de los trabajadores, ¿correcto? Y no dependen propiamente del comportamiento de los trabajadores. Es algo muy importante, ¿correcto? O sea, si yo soy una empresa y tengo esa facilidad de decir a los trabajadores de que cada uno va a hacer trabajos en su casa por mediante teletrabajo, entonces yo estoy aplicando ahí un control de ingeniería muy bueno, correcto, acompañado de un procedimiento que vamos a ver más adelante, un control administrativo, y voy a evitar que los trabajadores se aglomeren, se junten. Por lo tanto, voy a aislar a los trabajadores. Y no depende del comportamiento de ellos porque se dio esa orden, cada uno va a estar en su casa y no tengo que depender de que el trabajador vaya o hable con otra persona o entre en contacto con otra persona. Es un buen control de ingeniería. Ahora, estos controles de ingeniería pueden ser muy fáciles de aplicar, pero también pueden ser un poco costosos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Luego vamos a ver eso, viene, ¿sí? De los digamos de la ley 29783, y tienes toda la razón, no sería una enfermedad, pero lo vamos a ver más adelante y ahí lo vamos a discutir. Por ejemplo, acá tenemos unos ejemplos de controles de ingeniería, lo que es la instalación de filtros de aire de alta eficiencia, es decir, en las instalaciones colocar una mejor una mejor ventilación acompañado de unos filtros adecuados y que faciliten que capturen a este virus. ¿Correcto? Ese es uno de los controles de ingeniería. No necesariamente todas las empresas lo pueden hacer. Los restaurantes podrían aplicarlo, ya que ahí más adelante lo pueden aplicar, ya que es un lugar normalmente cerrado, donde hace mucho calor, y muy aparte de refrescar a sus comensales, también va a ayudar mucho a que se prolifere el virus o que absorba todo el ambiente. ¿Correcto? Otro punto son las instalaciones de barreras físicas, ¿no? Llamémoslo así como cabinas. Algunas empresas tienen cabinas, solamente que no son muy altas porque siempre hay la interacción de persona a persona, siempre se quiere que se converse, se hable, ¿no? Ahora tendrán que aumentarse la altura de estas cabinas. También tenemos la instalación de una unidad a través de un servicio al cliente, es decir, ¿a qué se refiere? Tener un vidrio entre la atención de una persona con el cliente, es decir, si yo tengo una sala de recepción, a esa persona ponerla como en una pecera, correcto, donde haya un ventanal, y con ese ventanal yo me pueda comunicar con el cliente, así esa persona tose o al momento de hablar no dispersa toda su saliva hacia el otro trabajador o viceversa, ¿no? También protegiendo bastante al cliente. Y la otra es una ventilación de presión negativa en algunos entornos, ¿no? Obviamente este último control es mucho más costoso que los anteriores, ¿correcto? Pero podría aplicarse en ciertos lugares de trabajo. Ahora, los controles administrativos. Entonces, volvemos a repetir, para todas las personas, tenemos 5 controles. Uno que son los controles la eliminación, la sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y LPP. ¿Correcto? Eliminación y sustitución no los podemos aplicar, pero sí podemos aplicar los controles de ingeniería que hemos dicho, sí los podemos hacer. Y ahora vamos a ver lo que son los controles administrativos. Dentro de los controles administrativos, normalmente estamos hablando de procedimientos y de señalización. Los controles administrativos requieren una acción por parte del trabajador o por parte del empleador. Es decir, a diferencia de un control de ingeniería que no necesito la interacción de la persona o no requiero del comportamiento de la persona, un control administrativo sí requiere del comportamiento de la persona. Uno de los claros ejemplos son los controles administrativos, ¿no? Yo establezco procedimientos para que las personas cumplan, por ejemplo, el procedimiento de bloqueo y tarjeteo, pero una persona es la que la tiene que cumplir, ¿no? Entonces depende mucho de lo que es el trabajador, el comportamiento del trabajador, pero también depende mucho del empleador, de ambas partes. Típicamente estos controles administrativos son cambios en las políticas, en los documentos, en el sistema de gestión de la empresa. Netamente se refiere a eso, los controles administrativos, modificación de procedimientos, creación, actualización, mejora de procedimientos, pero también involucra lo que es la señalización. Ahora, dentro de la señalización, obviamente ahorita no tenemos señalización relacionada al COVID, ¿correcto? Por obvias razones, pero nosotros hemos
creado un, ¿cómo se puede decir? Hemos hecho unas pequeñas señalizaciones, que pueden ustedes usarlas, una manera de ayudar, no necesariamente tiene que estar estandarizada bajo una norma técnica peruana, pero un control, ya, otro punto que dice acá David, dice son los controles de EMO. Bueno, recuerden que el control de EMO es un control más que administrativo, solamente es una manera de ver cómo es que el personal ingresa al trabajo y cómo es que se mantiene durante un tiempo. Un examen o un EMO, un examen ocupacional, es anual y para ciertas empresas incluso es cada 2 años, dependiendo del rubro de la empresa y quien se lo exija. Correcto, no necesariamente va a ser es de todos los días. ¿Ya? El siguiente punto que vamos a ver son la señalización que habíamos dicho, ¿no? Dentro de lo que son la señalización y los controles administrativos, vamos a ver primero los ejemplos de los controles administrativos y uno es alentar a los trabajadores enfermos a quedarse en casa, ¿correcto? Habíamos dicho inicialmente que un control de ingeniería es evitar que se junten, pero también es un control administrativo porque eso va a estar en un procedimiento, habíamos mencionado, para que el personal no ingrese a laborar o inmediatamente informe a su jefe inmediato en el caso que tenga algún síntoma o posible contagio de COVID-19. El siguiente punto es minimizar el contacto de los trabajadores, los clientes, de manera adecuada, ¿correcto? La sustitución de las reuniones cara a cara con las comunicaciones virtuales, es decir, lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora, ¿no? Si es que yo comienzo a brindar una capacitación, puede ser de manera virtual, los trabajadores asisten a esas capacitaciones y evito la acumulación de gente en un ambiente de trabajo. Implementar el teletrabajo también si es factible, el establecimiento de días alternos o turnos adicionales, algo muy importante que lo consideramos. Por ejemplo, si es que yo tengo, digamos, una planta procesadora de alimentos donde tengo normalmente 3 turnos de 8 horas, donde trabajan 10 trabajadores, ¿sí? Por cada turno, es decir, hay 30 trabajadores para que trabajen las 24 horas, yo podría establecer en cierta manera 4 o 5 personas en turnos de 4 horas. Por lo tanto, reduzco la cantidad de que estén juntos, el tiempo, así como el tamaño de personas que pueden estar compartiendo. Es decir, en vez de tener 3 turnos, ahora voy a tener 6 turnos de trabajo con 5 personas en cada turno. Ese es otro control administrativo que consideramos muy importante y algunas empresas lo podrían adoptar. El otro punto está la interrupción de viajes que sean al extranjero o que no sean muy necesarios. Sabemos en los lugares donde el COVID está afectando mucho en el mundo, por lo tanto, si es que se ocurriera un viaje, que no ir si es que no sea muy necesario. O sea, si yo puedo usar la tecnología, como por ejemplo las salas virtuales, yo podría usar una videollamada, mejor hacerlo de esa manera y así evitar exponerme a viajar y contraer un virus. Que recuerden, ese virus luego voy a regresar y puedo contagiar a esas personas. Ese contagio puede darse, o los síntomas yo los voy a tener de entre los 2 hasta los 14 días, ¿no? Y muchas veces cuando una persona va a viajar, estará viajando una semana, a lo mucho 2, que es lo que se demora el virus en presentarse tal vez, ¿correcto? El otro es el desarrollo de planes de comunicación o de emergencia, es decir, los famosos protocolos que ahorita están pidiendo todas las empresas para poder, en cierta manera, prevenir o controlar el contagio de las personas, ¿correcto? El otro punto está relacionado a proporcionar a los trabajadores capacitación e información, ¿no? Ahorita en Internet, con el Facebook y todas esas cosas, hay mucha información, pero no toda la información necesariamente es verdad, es verdadera. No toda la información necesariamente es o sea, no toda la información es real o viene de una persona realmente capacitada o que conozca sobre el tema. Entonces, es bueno capacitar al personal con temas que uno sepa en la empresa, dentro de su organización, con su médico ocupacional, con su ingeniero de seguridad, que conozca del tema y hable cómo se deberían de cuidar los trabajadores. Muy importante lo que son las capacitaciones, el entrenamiento, ¿sí? Y por último tenemos lo que son las prácticas seguras de trabajo. Vamos a ahondar un poquito en estas prácticas de seguro de trabajo, que estamos hablando de lo que es la limpieza, vamos a hablar de limpieza de manos,
Esas son las prácticas seguras de trabajo. En muchos casos en las áreas de alimentos, restaurantes, las conocen como las buenas prácticas de manufactura. En nuestro caso, en seguridad, vamos a hablarlo como prácticas seguras de trabajo. Dentro de las... antes de entrar a las prácticas, hablamos del ejemplo de señalización, ahí son las que les estaba mencionando, ¿no? Prohibido juntarse, manténgase alejado, mantenga una distancia social, no pasar sin un control de temperatura, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros contamos con un termómetro, lo vamos a mostrar ahora, ¿sí? Acá está este termómetro, ¿sí? Este termómetro sirve para, bueno, para ver la temperatura en el ambiente de trabajo, pero no solamente detecta, se puede decir eso, sino que toma una fotografía y puedo obtener como una evidencia de que se ha realizado dicha toma. ¿Correcto? Vamos a ver si lo vamos a prender aquí, podérselos mostrar. Acá está. Vamos a activar aquí. A ver, espérenme. Ahí está. A ver, acá está el termómetro. Vamos a prenderlo. ¿Sí? Lo van a ver. Vamos a ver si lo pueden ver claramente. Sí, y acá pueden ver ustedes, ¿no? En mi caso, ahí va a detectar y puede ver la temperatura de la persona y al final yo puedo tomar una foto y yo puedo registrar también mediante de esta manera si es que la persona tiene o no tiene una temperatura alta, ¿no? Ya que es un síntoma también que, que uno puede detectar, ¿correcto? Luego tenemos cubrirse la nariz, usar un tapabocas, una mascarilla, lavarse las manos mínimo 20 segundos, zonas de desinfección en el caso de que tuvieran, pero ojo, tener mucho ojo con las zonas de desinfección, ya que incluso la Organización Mundial de la Salud lo ha prohibido, ¿no? ¿Y por qué lo ha prohibido? Porque los agentes que se usan, como el cloro, el alcohol, dañan la piel y como nosotros sabemos en seguridad, en vez de minimizar el riesgo, estoy teniendo un nuevo peligro para las personas, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con eso, ¿no? En el caso de que vayan a adoptar este tipo de medidas. Luego vamos a ver las prácticas seguras de trabajo. Bueno, dentro de las prácticas seguras, habíamos mencionado que están relacionados a los controles administrativos que incluyen un procedimiento. Es decir, las empresas deberán crear un procedimiento de trabajo o relacionado a alimentos, lo que se le conoce como unas buenas prácticas de manufactura. Deberán crear procedimientos seguros para lo que es, digamos, la exposición hacia el agente, en este caso el agente biológico, con qué frecuencia, con qué duración puedo estar con personas, pero también está relacionado a lo que es el tiempo, cómo me debo de lavar las manos, cuánto tiempo me debo de lavar las manos, cuándo me debo de lavar las manos, solamente cuando voy a comer, cada cuánto tiempo, si es que voy a laborar, si es que voy a estar en contacto con fierros, qué sé yo. Entonces, ejemplos que tenemos de prácticas seguras, una es que el empleador debe proporcionar a todos sus trabajadores un ambiente seguro. ¿A qué me refiero con un ambiente seguro? Que tengan por lo menos papel toalla para secarse las manos, ¿sí? Prohibido usar la toalla que tenemos nosotros en casa, ya que esa toalla, si la llevo de la casa, la llevo a un trabajo, va a pasar por varias manos y no necesariamente todos en el trabajo se lavan de manera adecuada las manos, por lo tanto prohibido, se usa toallas descartables. También vamos a tener tachos de basura,
Los tachos de color rojo específicamente, como menciona la norma técnica peruana, para lo que son desechos biológicos, ¿correcto? Jabón de manos, alcohol al 70%, desinfectantes, alcohol en gel también podría usarse, ¿correcto? Esas son medidas o herramientas que el empleador debe proporcionar a los trabajadores, no directamente a ellos, pero por lo menos que están en lugares adecuados para que la gente vaya o el trabajador vaya. Luego también exigir el lavado de manos regularmente usando desinfectante para las manos a base de alcohol. Es decir, muy aparte de tener, digamos, en los servicios higiénicos de la empresa alcohol, jabón, toalla, yo podría colocar en ciertos lugares de la empresa alcohol o el alcohol en gel para que los trabajadores frecuentemente, cada cierto tiempo, vayan a usar, puedan desinfectarse sus manos seguidamente. El otro punto está que los trabajadores siempre deben lavarse las manos después de la eliminación de cualquier EPP. Y muy importante. Muy aparte de que hablemos por empresas, también esta capacitación está orientada para el cuidado en la casa. ¿Correcto? Ahora, dentro de lo que es el cuidado de la casa, bueno, las veces que he podido yo salir para hacer las compras, estamos viendo mucho lo que es el uso de guantes quirúrgicos, guantes de lácteos, que están usando las personas para evitar contagiarse. Pero también se ve que piensan que al tener, y lo mismo sucede a los que trabajamos en seguridad en el trabajo, piensa que porque tienen los EPPs, casco, lentes, ya no les va a pasar nada. Muchas personas tienen la mascarilla colocada, tienen los guantes colocados, pero sin embargo los vemos en la calle comiendo con los guantes, ¿no? Los vemos comiendo. O llegan a la casa y no saben qué hacer con los guantes y muchas veces se ven guantes botados en la pista, en la ciudad, ¿no? Y la forma de cómo yo debo de sacarme esos guantes. Entonces, lo que yo les vamos a enseñar acá, hemos puesto un video, lo vamos a poner ahorita, es cómo yo me debo de retirar los guantes sin contaminarme, ¿correcto? Y cómo los debería de desechar. Ya hemos dicho, yo los debo de desechar en un tacho de basura, ¿correcto? Marcado de color rojo, eso es en el caso de la empresa, y en el caso de la casa yo debería guardarlo también en un tacho, pero preferiblemente que este tacho se encuentra fuera de mi lugar de descanso, de cocina, de estadía de mi casa. O sea, si tengo por ahí un área verde afuera de mi casa, preferiblemente ahí. En el caso de que no lo tuviera, lo meto en una bolsa y lo amarro. Y si es posible con otra bolsa más. Correcto, también cuidando a las personas que recogen la basura, que nos cuidan también ellos. ¿No? Vamos a ver el siguiente, el último punto de la famosa jerarquía de control de riesgos, que es el último, el EPP. Como sabemos, el EPP, a diferencia de los controles anteriores, solamente protege a una persona, ya que el EPP es personal, ¿no? Por eso se llama equipo de protección personal. Es decir, yo como empresa, si yo le entrego guantes, mascarilla, le tengo que entregar a cada trabajador. No puede ser posible de que la empresa le entrega al puesto de trabajo y se lo tengan que prestar a todos los trabajadores. Eso está mal. ¿No? Es una medida de control que actualmente es la más fiable, en sí la más confiable se puede decir, ¿correcto? Pero hay que tener mucho cuidado con ello, porque igual que el control administrativo depende netamente del trabajador, es decir, de sus conocimientos, el hecho de querer usar un EPP, como vemos en las noticias, en los mercados, tienen su mascarilla, pero no la usan correctamente, la tienen guardada, la tienen botada, ¿no? Ustedes, por ejemplo, cuando van a hacer las compras al mercado, si bien se llevan su mascarilla, tal vez vienen del trabajo, ¿dónde ponen esa mascarilla? ¿Dónde la guardan la mascarilla? ¿Ingresa la mascarilla a su casa? ¿Ingresa con los guantes a su casa? ¿O en la parte externa comienza a sacarse todo, liberar y desinfectar, si es que es factible también desinfectar esa mascarilla, los guantes que tiene? Entonces, mientras que los controles de ingeniería y controles administrativos dependen del trabajador como del empleador, el EPP necesariamente depende del trabajador, nada más. Si bien el uso del EPP correcto puede ayudar mucho a las exposiciones, al riesgo, no se debe tomar el lugar de las estrategias anteriores mencionadas, ¿no? Como un control de ingeniería, un control administrativo, la señalización. El EPP ayuda a las demás medidas de control, ¿correcto? ¿Cuáles son los EPPs que nos van a ayudar a combatir esta enfermedad? Uno son los guantes que vamos a usar.
son las gafas. Recuerden que la enfermedad también, el COVID se disemina, se infecta una persona por tocar alguna superficie con este virus, y yo tocarme la nariz, tocarme la boca, sobarme los ojos. ¿Correcto? Entonces es muy bueno tener protectores faciales también, porque personas al hablar sin querer comienzan a botar saliva, gotitas de saliva, y pueden ingresar de esa manera. La máscara facial que todo mundo, y ahora por ley es obligatorio, sino que hay una multa, ¿no? Las máscaras faciales, perdón, los protectores respiratorios, y también ayuda las máscaras faciales. El que es obligatorio son las protección respiratoria, que son las mascarillas, ¿no? La máscara facial te va a cubrir todo el rostro, la cara. Eh, voy a, vamos a seguir, vamos a continuar, y vamos a ver que todos los EPPs deben tener ciertos criterios o cierta manera para el trabajo. Uno, es seleccionados en función al riesgo para el trabajador. ¿Correcto? El EPP que yo le voy a entregar al trabajador para combatir este famoso COVID-19 debe estar en base al riesgo de ese trabajador. ¿Correcto? ¿A qué riesgo se está perdón, no a qué riesgo, a qué función es la que cumple o qué tarea cumple el trabajador? Debe estar ajustado apropiadamente y revisado, ¿sí? Recuerden que todos los EPPs, se puede decir con excepción de los tapones auditivos, pero todos los EPPs vienen con tallas. Entonces, no le voy a comprar una talla XL a una persona de limpieza que tal vez sea una mano de tamaño S o un guante de tamaño S. Entonces, el empleador debe considerar también este punto, porque si no compra unos EPPs adecuados para combatir, por ejemplo, los guantes, podría ser también una vía de ingreso del virus. Deben ser correctamente usados cuando sea necesario y revisados también. Correcto, no se olviden que una obligación del trabajador es de que el EPP sea revisado por esa persona antes de poderlo usar, y en el caso de que tenga algún desperfecto, esté roto, malogrado o faltante alguna pieza, debe comunicar a su jefe inmediato para que sea cambiado. Regularmente deben ser inspeccionados, mantenidos, es decir, limpiados según las instrucciones del fabricante, y correctamente retirados, almacenados o eliminados por cada uno de los trabajadores o por la empresa. ¿Correcto? Entonces, esto es lo que deben de cumplir con los EPPs. Lo mismo sucede en la casa. Yo tengo mis EPPs, que son normalmente lo que salen las personas, su mascarilla y sus guantes. Yo llego a la casa, si tengo esa mascarilla que ha indicado el Ministerio de Salud que puede ser lavable, entonces lavo mi mascarilla, pero la dejo afuera. ¿Correcto? Los guantes los doblo, me los retiro de una manera adecuada, los doblo y los guardo y los meto en una bolsa y los cierro. ¿Correcto? Bueno, acá Wilmer me indica de que se debe de poner énfasis en lo que es un control de ingeniería. Así es, Wilmer. Los mejores controles, habíamos mencionado inicialmente, son los controles, la eliminación, la sustitución, pero como no se pueden aplicar estos controles por obvias razones, los controles de ingeniería son los mejores a aplicar, ¿no? Los controles de ingeniería, como habíamos dicho, ¿no? Mamparas que separen a los trabajadores con vidrio, que no permita ese contacto directo entre las personas. Habíamos dicho la colocación de extractores de aire con buenos filtros también, que atrapen al virus en cierta manera, que no se dispersen por el ambiente de trabajo, ¿correcto? Pero el problema es de que son muy costosos. Ahora, lo que tú mencionas es cómo es que el aislamiento por un tiempo que subiría a mí las pruebas de hisopado. Ese también es un buen control, ¿no? Y ese control de hisopado es muy bueno. ¿Cuál es el inconveniente? Yo le recomendaría a las empresas es obligar a los trabajadores, o no tanto obligar, sino que la empresa, si es que es factible, pueda adquirir pruebas, correcto, para hacer a los trabajadores, pero sin que haya la acumulación de personas, ¿sí? Actualmente yo considero que esa medida de control de hacer pruebas por parte de la empresa va a ser difícil, correcto. Primero porque no hay pruebas que estén vendiendo fácilmente, según lo que indica el Ministerio de Salud, que hay un poco de dificultad, que Estados Unidos está comprando todo y todo eso, correcto. El problema es de que hay personal, o mejor dicho, las pruebas rápidas no son tan confiables, ¿no? Como dice la Organización Mundial de la Salud. La mejor prueba es la prueba no me acuerdo cómo se llama,
pero es la prueba que tiene un tiempo, si no me equivoco, son de 4 días que se demora el resultado. Pero son 4 días que uno tiene que esperar. Correcto. ¿Podría aplicarse? Sí, sería más adelante, yo considero, cuando ya todo esto termine. Y una manera de que va a ingresar un trabajador es haciéndole una prueba rápida a ese trabajador para poder ingresar, ¿no? Muy aparte también del examen médico, que lo podemos incluir, que una persona también lo mencionó, ¿no? O sea, es decir, incluir en el examen médico la prueba del COVID-19, ¿correcto? Como parte de la empresa. Recuerden que este análisis de COVID-19 no es obligatorio según la resolución 312 de lo que son exámenes médicos, pero si la empresa lo adopta, le tendrá que comunicar al trabajador y decirle que pase esa prueba, ¿correcto? Recuerden que no es obligatoria para el trabajador. El siguiente punto son las medidas de prevención en casa. Terminado lo que son las labores o las medidas de control para las empresas, tenemos lo que son las medidas de prevención en casa. Una es tener una lista de verificación, muy importante. ¿Sí? ¿Qué es muy importante tener? Mantenerse en contacto, es decir, comunicarse con las personas, familiares, amigos, informarse, dar razones, ¿no? Muchos de los que están, o sea, no muchas personas, mejor dicho, muchas personas siempre viven con alguien acompañado, ¿correcto? Pero hay personas que están solas. Entonces sería bueno que esas personas que están solas o personas de edad podamos comunicarnos con ellas para saber cómo están, ¿correcto? Para saber cómo se encuentran o nosotros mantener un contacto con esas personas, ya que si yo llamo a una persona X todos los días y luego dejo de llamarla, esa persona va a decir o va a sospechar el por qué no me estoy comunicando y en cierta manera podría ayudarme en algo malo que podría pasar. Luego tenemos prepararse para un posible caso de enfermedad, ¿no? Si es que se llega a levantar la cuarentena el 26 de abril, que vuelvo a repetir, lo dudo, pero en el caso de ciertos sectores se llega a levantar, recuerden que después de trabajar yo tengo que ir a la casa, ¿correcto? Y es posible o muy factible que puede haber un contagio, o sea, yo tengo que prevenir, y prevenir también es ponerse en el caso de que yo pueda tener o un familiar pueda tener una enfermedad en la casa, y yo me tengo que preparar para el caso de ello. ¿Cómo yo me voy a preparar para el caso de ello? Es establecer un lugar o un ambiente de mi casa para poder mantener a esa persona contagiada y no interactúe con los demás de la casa, ¿correcto? Tomar medidas preventivas cotidianas también, lavado de manos, como mencionaron, la prueba molecular, gracias Elmer, esa es la prueba molecular, la mejor prueba. Tomen medidas preventivas cotidianas, estar atento a los síntomas. Si alguien está enfermo en su casa, también estar atento. Y personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente. Entonces, en sí yo tengo que tener una lista de verificación, así como un checklist que le decimos nosotros en el trabajo, igual vamos a tener que hacer en la casa, ¿no? Primero, mantener contacto con ciertas personas, con quien yo me comunico constantemente. Luego, prepararme para un posible contagio dentro de mi unidad familiar. Tomar las medidas preventivas cotidianas, que es lavarse las manos constantemente, no salir de la casa, y vuelvo a repetir, y ayudemos nosotros a los policías, a todas las personas que nos están ayudando, no salgan de su casa si no es necesario, por favor. Estar atento a más síntomas, ya sean personales o de las personas que me acompañan en la casa. Si alguien está enfermo en su casa, inmediatamente comunicar al Ministerio de Salud, ahorita vamos a dar los números al respecto, y personas, y también evitar que las personas de edad o con mayor riesgo a enfermarse no salgan, ¿correcto? Tratar de mantener cierta distancia con ellos en el caso que yo haya salido, o que la persona haya salido. Bueno, primero mantenerse en contacto. ¿Cómo es que yo me voy a mantener en contacto? Primero, no necesariamente yo me voy a mantener en contacto con las personas de mi ambiente de trabajo, mi ambiente familiar, sino yo también debo de recibir información actualizada y información viable y verdadera sobre el COVID-19, ¿no? O sea, es decir, escuchar lo que menciona el presidente, escuchar lo que mencionan los gobernadores de mi ciudad, para saber qué es lo que yo debo de hacer en caso de que tenga la enfermedad o qué está pasando a mi alrededor. Crear una lista de organizaciones locales para que mi familia se pueda comunicar o yo me pueda comunicar con ellos en caso de que haya algún acontecimiento o algún evento no deseado. No necesariamente tiene que ser adquirir la enfermedad del COVID-19, ¿correcto? Crear una lista de contactos de emergencia que incluya familiares, amigos, vecinos,
Por ahí seguramente se va o ya está saliendo lo que es llamar a farmacias, para que me puedan traer los medicamentos, o sea, tener números de ciertas empresas que me permitan ayudar o pasar con este coronavirus dentro de mi casa. Les recomiendo tener teléfonos de farmacias, de su médico particular o algunos médicos que tengan ahí o amistades, de su empleador también. ¿Correcto? Ahí hemos mencionado algunos números de emergencia para que los puedan tener. Ustedes pueden ver ahí el 113, que son las consultas para el COVID, y el 107 también, la línea especializada de COVID de salud. El 113 es del MINSA, pero adicionalmente tenemos el 116, que son los bomberos, el 110 la policía, tenemos la Policía de Carreteras, el 105 Policía Nacional del Perú, Violencia Familiar el número 100, el SAMU el 106, Defensa Civil el 115. Ustedes deberán tener en su casa estos números a la mano y enseñar, ojo, también a los hijos qué deben de hacer en caso de una emergencia. Luego, prepararse para un posible caso, habíamos dicho, ¿no? Tenga en cuenta que los miembros del hogar podrían contraer o tener una enfermedad, principalmente aquellas personas que tengan ciertas enfermedades crónicas, diabetes, han dicho, colesterol elevado, personas obesas. Elija una habitación de su ambiente, de su casa, para, en el caso que alguna persona adquiere la enfermedad, sea separado, sea llevado a este lugar, ¿correcto? No exponga a esa persona contagiada hacia las demás de su casa, sino va a tener un brote dentro de su unidad familiar, que es lo que no se desea. Esté atento a los síntomas, quédese en su casa y hable con su proveedor de atención, ya sea privado o con el público, hemos dicho 107 o 113, si presenta alguno de los síntomas, ¿no? Fiebre, tos y dificultad para respirar. Ahora, si tiene estos signos que advierten, busque atención, es decir, voy a llamar yo al 107, al 113 para que vengan a mi casa y solicitar me hagan un análisis del COVID-19. Ojo, no es que tengan que ir al hospital, tienen que venir acá para hacer el análisis. ¿Correcto? Eso yo les recomiendo. Los signos de advertencia de una emergencia, es decir, cuando yo voy a acudir realmente a un hospital o llamar para que me puedan trasladar, es cuando hay mucha dificultad para respirar, dolor o presión en el pecho, ¿correcto? Confusión o dificultad de estar alerta que no haya tenido antes. O sea, cuando una persona comienza a perder o no puede respirar bien, no llega oxígeno a sus células, no llega oxígeno al cerebro y por lo tanto comienza a desubicarse del lugar donde se encuentra, no está atento a todo lo que sucede, tiene una coloración azulada, los labios también se ponen azulados o el rostro. Esos son síntomas en los cuales ya debe haber una atención especializada, es decir, tiene que ser trasladado a un centro de emergencia o un centro de salud inmediatamente. Manténgase alejado de las personas que están enfermas, limite el contacto cercano con otras personas tanto como sea posible, ¿no? Y la mejor manera de mantener ese aislamiento es que te quedes en tu casa, no salgas si no es necesario, ¿correcto? Si alguien de la casa está enfermo, continúe practicando las buenas medidas de prevención, lavado de manos, mascarilla, guantes, mantenga a las personas enfermas en una habitación separada. Si cuida a un miembro de su hogar enfermo, siga las precauciones recomendadas y monitoree su estado de salud, ¿correcto? Siempre esté en contacto con esa persona, monitoree, pero cuidándose bastante. Evite compartir artículos personales, mantenga las superficies desinfectadas. Si se enferma, mantenga en contacto con otras personas por teléfono. Es decir, si yo estoy enfermo y vivo solo, lo ideal es que mantenga contacto con alguien, con mi padre, con mi hermano, con un primo, o por último con alguien de la empresa, un trabajador, una amistad, ¿correcto? Informe a su trabajo y cuide la salud emocional de los miembros de su hogar, que es algo muy importante. Actualmente vemos, lo que ya lo ha mencionado también la Organización Mundial de la Salud, es de que mucha gente está padeciendo de insomnio, es decir, no está durmiendo en la noche, ¿no? Porque para en su casa, está ahí y es lo que está sucediendo ahorita. Entonces tratemos de hacer actividades en el hogar, mantengamos los horarios que manteníamos en el trabajo, con la única diferencia de que no vamos a ir a trabajar, pero sí levantémonos a la hora que tenemos que levantarnos, hagamos labores, compartamos con algo con la familia, ¿correcto? Eso nos va a permitir en cierta manera. Y algo muy importante también, hagamos ejercicio. Estamos nosotros en
en un momento de estar sedentarios mucho tiempo. No salimos a caminar, pero podemos hacer ejercicio en la casa. Si tengo una casa donde hay gradas, puedo subir y bajar las gradas, hacer ejercicio, caminar si es que es factible también. Personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente, considere quedarse en casa. ¿A qué se refiere? Si es una persona que está escuchando en este momento, que tiene una enfermedad crónica, diabetes, colesterol, sobrepeso, tiene más de 65 años, procure no salir de su casa, trate de ver la manera de cómo adquirir sus alimentos, medicamentos y se los lleven a su casa, ojo, y desinféctelos, ¿sí? No es que yo lo compro, desinfecto la bolsa y todo lo que está dentro lo meto a la casa, desinfecte todo lo que ha comprado, ¿correcto? Asegúrese de tener acceso a medicamentos, suministros para varias semanas. En el caso de que no sea factible lo anteriormente dicho, entonces, si va a salir, protéjase bien y compre para un buen tiempo, para un buen lapso. Cuando esté en lugares públicos, manténgase alejado de las personas que estén enfermas, limite el contacto y lávese las manos constantemente, ¿no? Porque es muy importante el lavado de las manos, ¿sí? Y no se trata tampoco de lavarse las manos. La idea es, los 20 segundos que menciona el Ministerio de Salud para lavarse la mano es para crear espuma. Lo que hace esta espuma al virus es eliminar esa capa de grasa que lo rodea y poder romper esas cadenas, porque el virus no es un ser vivo, ¿sí? O sea, no es que lo mato, se destruye el virus. Entonces, yo voy a eliminar la grasa que tiene el virus con esta espuma, es por eso que también funciona el detergente, todo lo que produce espuma, y puedo eliminar el virus. ¿Correcto? Es por eso que piden que se lave las manos constantemente. 20 segundos, formo la espuma y estoy ahí frotándome las manos para poder eliminar o romper esa grasa que tiene el virus. Al hacer los mandados, las compras. Mantenga una distancia de 1.8 metros o 6 pies. ¿Correcto? Cúbrase la boca, la nariz con una mascarilla. La boca y la nariz, todo. ¿Correcto? Cuando tenga que ir, hágalo durante las horas de menor de concurrencia. Es decir, cada uno sabe en su lugar de donde vive a qué hora hay menos gente en las tiendas o en los mercados. Tratar de ir en ese horario donde hay menos concurrencia de personas. Desinfecte el carrito con toallas desinfectantes o una solución de cloro con agua. Correcto, desinféctelo. No combine tampoco productos químicos. Si yo combino el cloro con el alcohol, voy a producir cloroformo y es cancerígeno. ¿Correcto? Evite tocarse los ojos cuando salga, los ojos, la nariz, la boca. Solamente dedique a comprar. Si es posible, use un método de pagado sin contacto, es decir, tarjetas, ¿no? Recuerden que el dinero es uno de los objetos que pasa por todas las manos. Por lo tanto, el dinero es uno de los objetos que tiene mayor posibilidades de tener el virus. Entonces, si es factible que usted pueda pagar con una tarjeta, hágalo de esa manera. Luego tenemos lo que es el cuidado de niños. Lavarle las manos a los niños, enseñarle que debe de hacerlo con frecuencia y de la mejor manera. Eviten contacto con personas enfermas. Limpiar y desinfectar todos sus juguetitos que usa a diario, así como su ambiente donde él juega. ¿Correcto? Desinfectarlo seguidamente. ¿Correcto? No le digo cada hora, pero por lo menos si el niño va a ir a jugar a ese lugar, por lo menos antes de que vaya, desinfectarlo, dejar que se airee y luego que el niño recién vaya al lugar. Termina de jugar el niño, se lleva las cosas, se desinfecta nuevamente, se airea por toda la noche para que el día siguiente el niño siga yendo a jugar. Ahora con lo que es las clases que está dando el gobierno o los colegios privados, desinfecta el teclado, el mouse, correcto, la mesa donde trabaja el niño. Lavar sus juguetes, ¿sí? El lavado de juguetes lo puede hacer con alcohol, correcto, ya que se evapora, o puede hacerlo en el caso que no tenga alcohol, de agua con cloro, ¿no? Pero no se olvide, mantenga esa agua con cloro por 5 minutos y después de esto enjuague todos estos juguetes, porque el niño dependiendo de la edad, tiende a meterse la mano los juguetes a la boca, o simplemente con el contacto luego se agarra la boca, la nariz. Entonces, cada vez que vaya a desinfectar algo, también tiene que enjuagar. Cuidado de las mascotas. Bueno, el gobierno ha dictado de que las mascotas pueden salir junto con sus dueños a un pequeño paseo.
¿correcto? Por lo tanto, bueno, ahí Marilyn menciona: ¿qué opinas sobre los túneles de desinfección con ozono? Salió un aviso donde no se recomendaba. Así es, Marilyn. ¿Sí? Hay han mencionado de que no es bueno. ¿Y por qué no es bueno tener los túneles? Bueno, primero es porque las sustancias que se está teniendo con los túneles son los agentes químicos que usan, correcto, para poder desinfectar. Muchos de ellos usan una solución de cloro con agua o alcohol o alguna otra sustancia química que trate de perjudicar al virus y no matarlo, sino destruirlo al virus, correcto. Pero en sí, acá algo gracioso, llamémosle así, para poder compartir con ustedes, es lo siguiente. A ver, esperen un momento. Acá. Vamos a poner esto de aquí. ¿Sí? A ver, Marin, si me estás escuchando, antes de pasar al siguiente punto, es bueno, dice, pero los que son usados son amonio, que sería igual el del ozono. Bueno, ahorita, con lo que se está usando ahorita en las empresas, en la policía, lo que están usando en sí es el cloro con agua, alcohol, incluso algunos los están juntando, es decir, en una cabina, en un túnel de desinfección, pasan por cloro, luego pasan por alcohol, o pasan por alcohol y luego pasan por el cloro. Y recuerden que esta unión de estos dos químicos puede producir cloroformo y es muy tóxico para las personas, ¿correcto? Hablando en términos de seguridad, ¿no? Esto vendría a ser, se podría decir entre comillas, un control de ingeniería, ¿sí? Si yo hago eso en una empresa, uso cloroformo, uso alcohol, uso la mezcla de los dos, lo que estoy haciendo es prevenir el contagio del virus, pero estoy creando un nuevo peligro, ¿correcto? ¿Sí? Estoy generando un nuevo peligro. Y acá les presento a un colega, les va a decir que no se debe de hacer. Esperen un momento. ¿Sí? ¿A qué quiero llegar? De que yo estoy cambiando un peligro por otro que estoy generando aplicando esas medidas de control. Y eso no lo debería de hacer, ¿correcto? Vamos a ver acá. Ahí está. Ahí está. Entonces, lo que yo voy a generar, vuelvo a repetir y ahorita lo vamos a ver. Esperen un momento, por favor. Ahí está. ¿No? Entonces, lo que yo estoy generando en sí es pasar de un peligro biológico, voy a llevarlo a un peligro químico para las personas. Y eso no es bueno. ¿Correcto? No es nada bueno para las personas. Bueno, pasemos a lo que es el cuidado de mascotas. Dentro de lo que es el cuidado de las mascotas, es lavarse las manos nuevamente al estar en contacto con animales, a recoger sus desechos, guardarlos, practicar buenos hábitos con estas mascotas de la manera de que yo agarre un trapo limpio o si es posible lavarla a la mascota mucho mejor, ¿sí? Hable con su veterinario si tiene alguna pregunta precisa. Recuerden, esto ya deberían consultarlo pues, específicamente con un veterinario para el cuidado de las mascotas, pero en sí es de limpiar con un paño, correcto, con alcohol o con trapito. Si no me equivoco, venden pañitos con desinfectantes y pasarle por encima de su pelaje estos pañitos desinfectantes. Terminado de esas labores, me lavo las manos, correcto, y continúo con mis labores. Si no se trata tampoco de bañarlo al pobre animalito con alcohol, con cloro, nada de eso, pues le vamos a hacer daño. Luego de esto, vamos a tocar lo que es el correcto uso de los guantes. Más que el correcto uso, vamos a hablar sobre lo que es el cuidado o cómo yo voy a retirar los guantes cuando yo vaya a salir o vaya a ingresar a mis labores.
Acá les muestro, acá les muestro el video, ¿sí? Acá les voy a mostrar un videito, vamos a esperar que se transmita. Sí, así es, las mascarillas son desechables, todas las mascarillas, Willy, todas las mascarillas en realidad son desechables, pero el gobierno peruano ha elaborado una norma técnica que indica que se puede fabricar mascarillas y estas pueden ser lavables. Si no me equivoco, la empresa acá en Arequipa, la empresa Frankie Ricky está elaborando estas mascarillas y dentro de sus recomendaciones dice hasta 5 lavadas puede durar su mascarilla, ¿correcto? Ahora lo que yo les voy a mostrar es un video de cómo deben de retirarse los guantes. Por favor, pongan mucha atención, ya que he visto que muchas personas en su casa, como en el trabajo, actualmente en las casas, están usando los guantes y están yendo a comprar con estos guantes. Sí, por favor, pongan mucha atención. Del mundo, digamos, sanitario. Los ciudadanos, ¿qué hacen? Se van aquí, agarran, meten el circulito, agarran y tiran el guante. Entonces, lo que hacen es la vida a todo el mundo. Por lo cual, si tienes algún tipo de contaminación en el guante, tienes el contacto con tu piel y te puedes pasar la contaminación. Entonces, lo que quiero es que los ciudadanos, eso es sobre todo para los ciudadanos, no del mundo sanitario, ni profesionales, ni del mundo de las emergencias, que aprendan a quitarse el guante. Fijaros, vamos a la palma de la mano. Damos un pellizquito, ¿veis? Necesito acá. Y cogemos con el dedo de la piñeta, el famoso de cuando se salta un stop y dice ¡toma! Pues el dedo de toma, el dedo de la piñeta, lo pasamos, lo limpiamos un poquito y lo sacamos por arriba. ¿Lo veis? Y ahora ya a partir de ahí, ¿vale? Guante fuera. Tenemos la mano limpia y ya tenemos problemas con esta mano. Este guante lo recogemos tranquilamente. Una que está cerrada en el puño, que no se ve, que está ahí guardado como hostia. Ahora ya no podríamos hacer esto en esto. Ya no podríamos. Porque tenemos la mano limpia. Y con esto está contaminado. Fijaros, el flequito que los ciudadanos harían al primer momento, pues este flequito, mira, metemos un dedito, le damos la vuelta. Fijaros. Ahora mismo la contaminación está dentro. Está dentro, ¿vale? Ya cogemos esto y esto, ¿sabéis qué hacemos? Porque he visto a algunos ciudadanos que salen de hacer la compra, llenan su coche de la mercancía que han comprado y esto coge lo tiran al suelo. A ver, Vianney, me dices, Vianney, que no se escucha muy bien el video. Lo vamos a volver a colocar de otra manera. Espérame, por favor. Vamos a volverlo a colocar el video. Ya está, vamos a transmitir esto de acá. Sí, vamos a volverlo a colocar el video. Espérenme un momento, por favor. Quiero ver que ya se está transmitiendo el video y vamos a producir. A ver, vamos a esperar que se transmita. Ya se está transmitiendo y procedemos al tiempo. Porque estamos en la puerta del centro comercial en el que estamos viendo que ya los ciudadanos entran ya un montón de ciudadanos con guantes que tenían que entrar todos, pero bueno, ya se va viendo gente con guantes y con sus mascarillas. Por el bien nuestro y por el bien de todos los ciudadanos. Hay que prevenir no pasar este problema a los demás y que los demás no lo pasen a
vemos esto y esto, ¿sabéis qué hacemos? Porque he visto algunos ciudadanos que salen de hacer las compras, llenan su coche de la mercancía que han comprado y esto coge lo tiran al suelo. No. Estos baldes que pueden estar contaminados tienen que ir a una papelera, a un contenedor, a un sitio donde no sea peligroso para los demás. ¿Vale? Así que repito, guantes utilizados, papeleras y contenedores. Nada de casi. Tú has sentido razón. Este problema que tenemos lo tenemos todos los ciudadanos. Y entre todos, con nuestro esfuerzo, tenemos que pasar. ¿Vale? Venga, tomar nota y a ver si entre todos acabamos con esto. Un saludo. Muy bien, terminado el video, vamos a continuar con la capacitación. Entiendo de que el video a veces no se puede ver muy bien, pero lo pueden ver también en internet. Lo vamos a colocar en nuestra página, ¿correcto? Y ya vamos a pasar ya un poco ya para terminar en sí la capacitación. Son las normativas legales para elaborar un protocolo de emergencia. Actualmente, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Energía y Minas, ¿sí? El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Energía y Minas ha mencionado o ha creado varias resoluciones con respecto a lo que son los protocolos de exámenes médicos, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos el protocolo sanitario en el sector minero para enfrentar el COVID-19. Tenemos la resolución ministerial 111-2020, que ha sido el 14 de abril, si no me equivoco, fue publicado el protocolo para la implementación de medidas de prevención y respuestas frente al COVID en el marco de acciones del traslado del personal y unidades de protección y unidades mineras, obviamente. También tenemos la resolución ministerial 084 del Ministerio de Salud, el documento técnico de atención y manejo clínico para los casos del COVID, el documento técnico de dicha resolución, y tenemos la resolución ministerial 055 del Ministerio de Trabajo y la guía para la prevención del coronavirus en el ambiente laboral específicamente, ¿correcto? Entonces nosotros tenemos esta resolución ministerial muy importante en el caso que no trabajemos necesariamente para minería. Tenemos la resolución ministerial 055-2020 del Ministerio de Trabajo. Ojo, todas estas normativas que estamos viendo acá están disponibles en nuestra página educativa. Las personas que que han enviado su correo a capacitaciones@jmsafetyperu.com.pe, ya se les envió el acceso y ya pueden descargarlas desde que lo enviaron, ¿correcto? Todas aquellas personas que desean tener la presentación, los documentos que mencionamos acá, pueden hacerlo, pero envíenos por favor a capacitaciones el correo. Si es que lo hacen mediante otro medio, no lo vamos a poder hacer. Solamente mediante el correo estamos inscribiendo a estas personas, ¿correcto? ¿Qué otra norma? También algo que hay que diferenciar dentro de lo que son los protocolos de emergencia es qué diferencia, y por ahí preguntaron, o siempre nos saben preguntar, qué diferencia hay entre un plan de emergencia y un plan de contingencia, ¿correcto? Bueno, un plan de emergencia es un documento que habla en forma general de todas las emergencias, mientras que el plan de contingencia sí es específico, ¿correcto? O sea, hablamos de plan de contingencia para sismos, para accidentes de tránsito, y en este caso vamos a hablar para el COVID-19. O sea, vamos a establecer nosotros un plan de contingencia para el COVID-19. El plan de emergencia abarca toda la organización, ¿correcto? En cambio, un plan de contingencia puede estar destinado solamente a una zona de influencia, ¿sí? El plan de emergencia define responsabilidades de dirección en la organización, o sea, desde quién es el comandante de incidentes, quiénes son los encargados de las brigadas, quién es el que te brinda los recursos, quiénes son los brigadistas. El plan de emergencia también ve el marco que se establece, el plan de contingencia, resalta entre las entregables, resalta las estrategias y políticas de la organización, mientras que un plan de contingencia es particular, específicamente va a hablar sobre la contingencia a la que queremos atacar. Se emplean cuando la situación de riesgo lo requiere. Es por eso que el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Energía y Minas está creando planes de contingencia o protocolos de emergencia que lo llaman ellos. Entonces, es
obligatorio también nosotros o las empresas establecer un plan de contingencia. ¿Sí? Y otro punto más vamos a ver con respecto es sobre las posibles sanciones que no garanticen ambientes de trabajo seguros, ¿no? Ese es otro punto y está también el otro punto pendiente si es que el COVID-19 es una enfermedad ocupacional, ya lo vamos a tocar eso ahorita, ¿correcto? Puede haber sanciones por parte de SUNAFIL a las empresas por no tener o no prever o no tomar medidas preventivas frente al COVID. Bueno, sí puede haber, ¿correcto? En el reglamento, el 019, que es el reglamento de la Ley de Inspecciones Generales, el 019-2006 del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Menciona, perdón, no lo menciona, ha sido modificado ciertos puntos por el Decreto Supremo 008-2020 del Ministerio de Trabajo. Específicamente los que pueden ver ahí, el 28.7 y el 28.12. El 28.4 ya estaba anteriormente en dicho reglamento, en el decreto, perdón, el 019-2006. ¿Qué es lo que menciona el 28.4? Dice: incumplir el deber de confidencialidad en el uso de datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores. ¿Por qué he considerado colocarlo en esta diapositiva? Porque en el caso de que un trabajador adquiera la enfermedad por sus labores o ya sea por fuera de sus labores y el empleador comunique sobre esta enfermedad a sus demás trabajadores, o sea, Pepito Palotes tiene la enfermedad del COVID-19, Pepito Palotes se puede ir al Ministerio de Trabajo y quejarse porque ha difundido una enfermedad o un dato que es confidencial, ¿correcto? Por lo tanto, es considerado una falta muy grave y vamos a ver consecuentemente cuál sería la multa más adelante, ¿correcto? Entonces, para los empleadores, por favor, si es que alguno de sus trabajadores llega a adquirir alguna enfermedad, no debe de ser publicada, ¿correcto? A lo mucho lo sabrá tal vez el trabajador, su jefe y el médico ocupacional de la empresa, pero no debería conocerlo otra persona más, para evitar alguna posible sanción por parte del trabajador, una posible sanción por parte de SUNAFIL debido a una queja del trabajador. Siguiente punto, el 28.7. El 28.7 y 28.12, como había mencionado, ha sido modificado por el Decreto Supremo 008-2020 del Ministerio de Trabajo. ¿Qué dice el 28.7? Dice: no adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo, de las que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores y personas, ¿correcto?, que prestan servicios dentro del ámbito laboral o fuera de él también. Es decir, si es que yo soy una empresa, digamos, a ver, una empresa que se dedica a alimentos, sí, más adelante, y esta empresa de alimentos, yo voy a hacer delivery y esta persona tiene que salir del ambiente laboral y adquiere esa enfermedad, o sea, perdón, yo tengo que tomar medidas preventivas para ese trabajador, ¿correcto? El caso que yo no tome medidas preventivas, como hemos dicho, controles de ingeniería, controles administrativos, señalización, EPPs o alguna otra medida de control, me puede sancionar SUNAFIL con respecto a este punto, ¿correcto? Porque no toma ninguna medida de control que me ayude. El 28.12 menciona el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, que ocasiona al trabajador una enfermedad ocupacional debidamente diagnosticada y acreditada. Bueno, y ahí viene el punto, el siguiente punto, que es si es que es o no es una enfermedad ocupacional, ¿no? Algunos estaban colocando de que no es considerada, otros que sí. Bueno, en el gobierno peruano, nosotros tenemos una norma que, si no me equivoco, mejor la voy a buscar bien, si no me equivoco es la 480, pero vamos a buscarla. Así es, la resolución ministerial 480-2008 del Ministerio de Salud, ¿sí? Esta resolución ministerial habla, y la vamos acá a abrir mejor. Vamos a ver aquí para que la puedan ustedes observar. Vamos a transmitir esto. Sí, la resolución ministerial 480
habla específicamente, y acá está, la podemos ver, es del 14 de julio del 2008, o sea, esta norma ya tiene 12 años de antigüedad aproximadamente, y establece todas las enfermedades profesionales en el Perú, ¿correcto? Todas las enfermedades. Lamentablemente, en estas enfermedades ocupacionales, en el grupo número 3, ¿sí? Acá podemos ver el grupo número 3, lo vamos a agrandar esto un poco para que lo puedan observar ustedes. Ahí está. ¿Sí? En el grupo número 3, que se encuentra acá, menciona enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos. Dentro de estas enfermedades de agentes biológicos no se encuentra lo que es el COVID, porque es algo nuevo, ¿no? Pero tampoco se encuentra cómo enfrentar. ¿Qué es lo que se encuentra en este punto? Acá les voy a mostrar. Aquí viene, acá está. A ver, acá está. Lo que tenemos son virus de hepatitis B, hepatitis C, VIH y otras infecciones víricas por vía parenteral, ¿sí? Recuerden de que el coronavirus todavía no se ha visto que se contagie por vía parenteral, es decir, directamente por una infusión de sangre o por contagio sanguíneo, ¿correcto? Lo que sí mencionan es por vía respiratoria, por lo tanto no sería considerado como una enfermedad ocupacional. La que sí está considerada es la tuberculosis, pero por esa bacteria, el Mycobacterium tuberculosis, pero no el COVID. El COVID es por el virus, ojo, y es un virus, por el SARS-CoV-2, que es muy diferente. Entonces, actualmente, en el caso de que un trabajador adquiera dicha enfermedad, no podría ser considerado con una enfermedad ocupacional, ¿sí? No podría ser considerada. No vaya a ser que más adelante luego cambien las normativas y, bueno, haya ciertos cambios que permita que sea considerado. Que lo dudo mucho, ¿no? En realidad. Y continuando con la capacitación ya, vamos a ver lo que son las multas para terminar. ¿Qué sucedería con una empresa que no toma ciertas medidas de prevención, como hemos dicho, que mencionan los decretos de la Ley General de Inspecciones, el 008, la 019, que no lo menciona precisamente, ¿correcto? Acá yo les voy a mostrar una tabla. Esta es la última tabla que está en el Decreto Supremo 008-2020. Esta tabla de acá está para la microempresa, para la pequeña empresa y para las empresas que no son MIPE, es decir, entre comillas, las grandes empresas, ¿correcto? Para las grandes empresas. ¿Cómo podría afectar a una empresa? Muy aparte de, ya lo que hemos dicho, el ausentismo de personal, la forma de adquirir sus bienes, cómo venderlos y todo ello, ¿cómo va a afectarle? Le va a afectar de manera económica bastante. Anteriormente, o la semana pasada, habíamos visto sobre el cierre temporal, ¿correcto? Es decir, ahorita la empresa tiene Sunafil tiene la potestad de cerrar hasta por 30 días calendario una empresa si es que no brinde las condiciones adecuadas. Hemos dicho que el fiscalizador de Sunafil hace una evaluación, si sale la evaluación con un riesgo intolerable y dependiendo de la evaluación puede cerrar temporalmente por lo menos el lugar afectado, ¿correcto? Eso quiere decir que si un trabajador adquiere el COVID-19, lo menciona Sunafil, le dice, oye Sunafil, sabes que yo adquirí la enfermedad en mi trabajo, Sunafil va y ve que no tienes ninguna medida de control o preventiva al respecto, podría, aparte de cerrarte temporalmente la empresa, también te va a poner una multa. ¿De cuánto es la multa? Y lo vamos a ver acá claramente. Si es una microempresa, ¿sí? Si es una microempresa, esta multa, vamos a ver acá si lo puedo aumentar aquí, ¿sí? Para una microempresa, dependiendo de la cantidad de trabajadores, puede ir desde 1 hasta más de 10 trabajadores, y considerando que no se está tomando las condiciones como hemos visto en la diapositiva anterior, que es una falta muy grave, la cantidad de UITs es de 0.23 UITs.
¿Cuánto equivale ese 0.23 UITs? Así es como voy a enseñarles este tablito, ¿correcto? Si es que son más de 10 trabajadores en una microempresa, estamos hablando de 0.68 UITs. Igual sucede para aquellas empresas que son consideradas como pequeña empresa o aquellas que no son no MIPE, ¿correcto? Entonces, ¿cómo es que va a funcionar este cuadrito? Si yo tengo una microempresa donde hay un trabajador, la cantidad de la multa es de 0.23 UITs. Si tengo más de 10 trabajadores, es de 0.68 UITs. Si tengo una empresa pequeña o una pequeña empresa donde hay de 1 a 5 trabajadores, es de 0.77. O si hay más de 100 trabajadores, de 7.65. Y lo mismo sucede con las no MIPE. Si yo tengo una empresa no MIPE de 1 a 10 trabajadores, la multa va a ser de 2.63 UITs hasta, si son más de 1000 trabajadores, de 52.53 UITs. ¿Cómo se expresa esto en dinero? De la siguiente manera. ¿Sí? ¿Cómo se expresa esto? De la siguiente manera. A ver. Acá está, lo vamos a expresar de la siguiente manera. Si es una microempresa donde hay un trabajador, ojo, lo que estamos acá les estoy mostrando es un rango, ¿sí? O sea, no es de que solamente es o es 1989 o 2900 soles. Es un rango de acuerdo a la tabla que se les está mostrando en este momento, que luego ahorita lo van a ver. Una microempresa que tiene un trabajador es de 989 soles, ¿correcto? 989 soles, que es lo que la empresa va a tener que pagar por multa. Ahora, si son más de 10 trabajadores, la multa es de 2.924 soles para la microempresa. Si es una pequeña empresa, la multa de 1 a 5 trabajadores va a llevar a 3.311 soles, o si son más de 100 trabajadores, a 32.895 soles. Y si es una empresa no MIPE o gran empresa, si va de 1 a 10 trabajadores, la multa va a ser de 11.309, o más de 1000 trabajadores, de 225.879 soles, ¿correcto? Por ejemplo, si la empresa difunde que un trabajador ha sido una gran empresa, una empresa no MIPE, donde un trabajador o dos trabajadores, pongámosle dos trabajadores, ¿correcto? Donde dos trabajadores adquieren la enfermedad. Sí, y esta empresa difunde a sus demás compañeros de que Pepito Palotes y Juanito Espinosa tienen esta enfermedad, Sunafil le puede caer una multa, Sunafil le pondrá una multa de 226, redondeémosle, 226.000 soles por cada trabajador afectado. Es decir, como son dos personas que difundieron exámenes médicos o el resultado confidencial, en este caso va a ser para cada uno, o sea, 226 por uno y 226.000 por el otro trabajador, ¿correcto? Pero en el caso de que no se cuente con alguna medida de prevención para las empresas, por ejemplo, si yo hablo de una empresa de limpieza donde tengo 300 trabajadores, ¿correcto? ¿Sí? Donde yo tengo 300 trabajadores y estos 300 trabajadores podrían estar afectados, y es una pequeña empresa por sus ingresos, llamémosle así, yo podría poner, el Sunafil les va a poner una multa del 7.65%, ¿correcto? Esa es la multa de 7.65 UITs. ¿Cuánto es 7.65 UITs para una empresa pequeña? Estamos hablando de 32.895 soles. Esa es la multa que le podría caer a una empresa si son más de 100 trabajadores, una empresa pequeña, ¿correcto? Bueno, ya hemos terminado la capacitación, espero que les haya gustado. Ya tenemos también el tema para la siguiente capacitación. La siguiente capacitación va a ser, llamémosle así, un hiper, pero para evaluar específicamente lo que es riesgos biológicos, ¿correcto? Es una metodología que se usa mucho en España para la evaluación de riesgos biológicos,
que sería bueno que la puedan conocer, se llama Biogasbal. ¿Ya? Esta metodología determina cómo es que es posible el contagio, cuántas personas son afectadas, si existe vacuna, no existe vacuna, y varios factores. Y de acuerdo a eso se evalúa el nivel de riesgo para las empresas o para los trabajadores, y de acuerdo al puesto a trabajar. ¿Correcto? Esta siguiente capacitación la vamos a hacer a la siguiente semana. Espero que les haya gustado. Recuerden, si desean adquirir las diapositivas y toda la información como las normativas que hemos mencionado, pueden escribirlos a capacitaciones@jmsafetyperu.com.pe. No tiene ningún costo. Ustedes nos envían y luego les vamos a responder el correo con un usuario y contraseña para que puedan ingresar y puedan ver dicha presentación y los documentos. ¿Correcto? También hay una evaluación si desean realizar. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Sí, vamos a escribir acá en la página de Facebook. Acá vamos a escribirlo. Capacitaciones @jmsafetyperu o safetyperu.com.pe. Ahí está el correo para que lo puedan ustedes tener y puedan acceder. Si es que desean también inscribirse al primer curso que llevamos gratuito, también lo pueden hacer y nos indican: deseo llevar el primero y el segundo y todos los demás. Entonces ya no es necesario que nos estén enviando el correo constantemente, simplemente los inscribimos a los cursos gratuitos que tenemos. Bueno, si no hay nada más o ninguna pregunta que tengan, acá por ejemplo Darwin tenía una pregunta que decía: básicamente los FP son desechables, con mayor razón si se tiene proximidad o contacto, obviamente, ¿no? Eso se debe a una pregunta que hizo un compañero de ustedes que decía si es que las mascarillas pueden ser reutilizables. Bueno, en términos de seguridad, y nosotros que trabajamos como ingenieros de seguridad, la mascarilla precisamente es desechable, o sea, solamente se usa una vez y se desecha, ¿correcto? En cambio, con la norma que ha dado el Ministerio, INACAL, ha dado una normativa técnica, permite fabricar mascarillas y del material que sean pueden ser lavables. Como les mencionaba, hay una empresa en Arequipa que se llama Frankie Rigui que está fabricando, he visto en su página que está fabricando estas mascarillas, indica de que puede durar hasta 5 días lavadas. O sea, perdón, puede durar 5 lavadas, mejor dicho, ¿sí? Entonces, dependiendo de ustedes qué tan frecuentes salen, si hablamos de que salimos las personas una vez por semana para hacer las compras, en teoría esta mascarilla te debe estar durando 5 semanas, un poco más de un mes y medio aproximadamente. Entonces, eso va a ayudar mucho en la economía de la familia, ¿no? Y también protegiéndonos. Pero recuerden, las mascarillas en realidad son descartables, excepto que tengan esta ventaja de lavarlas. Las otras medidas de protección respiratoria es usar los respiradores de silicona, pero son mucho más costosos, tienen un mantenimiento un poco más específico, entre comillas, pero también se puede usar, ¿no? Bueno, ya no hay más consultas, vamos a proceder ya a terminar con la capacitación. Cualquier duda que puedan tener, ya saben, pueden escribirnos. Muchas gracias, nos vemos para la próxima.